Buenas tardes, el día de hoy, profesor Eugenia. El día de hoy le vamos a presentar nuestro tema. Mi equipo está conformado por Herrera Vázquez Ángel Joshua, Sánchez Vega Rodrigo, Quiroz Petrar Segar Alejandro, su servidor. Nosotros le vamos a hablar sobre el modelo neoliberal y tendencias de cambios económicos en México. Como índice tenemos estos temas que como primer punto tocaremos qué es el modelo neoliberal. Como segundo punto, cómo se desarrolló el modelo neoliberal en México. Como tercer punto, las características del neoliberalismo. Cuarto punto, que es una tendencia de cambio socioeconómico en México. Sexto punto, modelo neoliberal en México y los ejemplos junto con su conclusión. ¿Qué es el modelo neoliberal? Se denomina o se conoce al modelo neoliberal como al modelo que tiene su origen de creación en Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reflotar a los países en bancarrota que se vivía en esa época. Después de que terminó la guerra, un gran número de países tuvieron la necesidad de adelgazar la figura estatal, procediendo a la venta de las entidades que les suponía una gran carga de carácter económico. De esta forma, es como podemos observar que la gran parte de las empresas públicas se encontraban atadas del sector privado. En Europa, el daño ocasionado no fue tan grande, ya que los mismos europeos tenían en su poder los suficientes medios para poder realizar la compra de las empresas de sus respectivos países, al contrario que en Latinoamérica, que poseían los medios adecuados para llevar a cabo la compra de las empresas, exceptuando México, Brasil y Argentina. Bueno, como tercer punto, yo hablaré sobre cómo se desarrolló el modelo neoliberal en México. Como primer punto, el neoliberalismo en México. Ok. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservado así en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intenta impulsar la perspectiva hacia el estado del bienestar. Como segundo punto, el enfoque neoliberal. El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se firmara el Tratado de Libre Comercio, al entrar en la vigencia a partir de enero de 1994. Como tercer punto, la fase de modernización en la banca central es algo que mantiene el objetivo de ejercer una influencia dominante en su participación financiera o las normas y direcciones que la rigen. Fue el neoliberalismo el que logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 230. Y como cuarto punto y último, la fase de modernización de la banca central fue la autonomía del Banco de México, Bancioc, en abril de 1994, garantizando así el control de interrumpido sobre la oferta monetaria con la finalidad de ser adecuados en la estabilidad del poder adquisitivo en la moneda nacional. Yo les diré cuáles son las características del modelo neoliberalismo en México. El modelo neoliberal es impuesto por el exterior. Fondo Monetario Internacional es un neoliberalismo autoritario, ya que lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones del país. Favorece en primer lugar a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales. Otro punto sería la inflación, que es un modelo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado. El Estado ejerce controles y limitaciones a los aspectos que considere convenientes. Aumento de impuestos, salario mínimo sujeto a un porcentaje. Depende en el exceso del capital externo. México tiene una exagerada dependencia externa, en particular de Estados Unidos. Una de las graves manifestaciones de esta dependencia es la elevada deuda externa, por lo que México ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Favorece una privatización de prácticamente todas las actividades económicas que realiza el Estado sin tomar en cuenta las características de las empresas a privatizar. El número de mexicanos en extrema pobreza se ha incrementado en los últimos años. Pobreza extrema en México a través del neoliberalismo del Estado pretende impulsar la modernización del país sin tomar en cuenta las consecuencias negativas. ¿Qué es una tendencia de cambio socioeconómico en México? La Ley General de Desarrollo Social. Las estimaciones oficiales de pobreza binuales se hacen a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y de Modelo de Condiciones Socioeconómicas, ambos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las fuentes de información para medir la pobreza a nivel municipal cada 5 años son los censos y los conteos de población y vivienda. La información concreta datos de la tasa de crecimiento del PIB, el indicador global de la actividad económica, el sistema de indicadores compuestos, coincidente y adelantado, la tasa de desocupación, el número de trabajadores afiliados al IMSS, los valores de las líneas de bienestar mínimo, canasta alimentaria, de acuerdo con la nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza y indicador de la tendencia laboral de la pobreza, ITLP, estimado por el Coneval. Ok, después el modelo neoliberal en México. ¿Qué es? El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversiones. El neoliberalismo de igual manera es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Ejemplos: ayuda de organismos internacionales, pedir dinero al Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, recorte de presupuestos, reducir la ayuda social y subsidios, disminución e impuestos, eliminar impuestos a los grupos económicos más fuertes, privatización, otorga a las empresas áreas de atención que antes era del Estado, eliminación de leyes, flexibilización de leyes sobre la economía y actividades económicas. Y en conclusión, el modelo liberal está diseñado para quienes ostentan el poder